Bien, el día de hoy vamos a hablar sobre el desarrollo económico de México a finales del siglo XIX y principios del XX. Prácticamente nos vamos a enfocar a los gobiernos y su proyecto nacional, la vida de Porfirio Díaz y bueno, más adelante estaremos mencionando algunos otros temas, como lo es el porfiriato. Para eso pues vamos a dar inicio con la primera parte que tiene que enfocarse con lo que es los gobiernos liberales y sus proyectos de nación. Recordamos que anteriormente Maximiliano de Habsburgo había estado gobernando nuestro país y que Benito Juárez, se había encargado de fusilarlo, y con ese hecho histórico, pues es cuando inicia lo que se conoce como la República Restaurada. Es así como para el año de 1867 a 1871 Benito Juárez se va a convertir en el presidente de México y el presidente de la Suprema Corte de Justicia va a ser Sebastián Lerdo de Tejada. Va a haber 4 puntos importantes que resaltar en cuanto al gobierno liberal, que bueno, recordemos que Benito Juárez y prácticamente todo su gabinete eran liberales, y bueno, lo que están dando a conocer es el proyecto de nación, la manera en que van a gobernar para poder retornar a esta república restaurada. Lo primero es que va a seguir manteniendo las leyes de reforma, las va a seguir aplicando de manera efectiva, va a combatir a la inseguridad y va a organizar un buen sistema educativo, sobre todo que sea laico para que no tenga que ver o con situaciones religiosas, o bien que también se tome la educación para todas las clases sociales, no nada más para la clase social más alta. El cuarto punto sería la construcción de importantes obras públicas para poder mejorar prácticamente la estructura, el desarrollo urbano de nuestro país. Hay algo que debemos resaltar en su periodo de gobierno, y eso es que Benito Juárez pues le va a hacer una reforma a la Constitución de 1857 con el objetivo de poder reelegirse como presidente de nuestro país. Recuerden que anteriormente no se permitía la reelección, y es por eso que pues Benito Juárez le va a hacer esta modificación a la Constitución, según él con el propósito de que pues solamente iba a ser esta reelección mientras se recuperaba la república, mientras se mejoraba la economía del país. Y es así como se va a empezar a ganar algunos enemigos. El principal de sus enemigos pues va a ser aquí nuestro amigo Porfirio Díaz, que es el personaje que tenemos aquí abajo, quien va a lanzar un partido antijuarista llamado también Constitucional o Progresista, que pues básicamente el candidato es Porfirio Díaz. Porfirio Díaz prácticamente se va a poner en contra de Benito Juárez, precisamente porque pues no está de acuerdo en que haga esto de la reelección y que haya hecho la modificación a la Constitución de 1857. Y entonces bueno, es así como ellos dan a conocer su proyecto de nación. Vamos a ver que van a presentarse algunas otras dificultades. Para el año de 1871 los candidatos que participan son Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz. En estas elecciones gana nuevamente Benito Juárez, y es la razón por la que el partido antijuaristas, o bien a los que podemos llamar como porfiristas porque apoyaban a Porfirio Díaz, declaran que pues la manera en que ganó Benito Juárez no fue justa y que fue un fraude electoral. Es así como surge el 8 de noviembre de 1871 en La Noria, que es un lugar que se encuentra en Oaxaca, el famoso Plan de la Noria, que lo da a conocer Porfirio Díaz, donde prácticamente lo que menciona es que no debe de haber una reelección, y que bueno, claro que la manera en que Benito Juárez llegó al poder es fraudulenta. Entonces, esto es lo que nos dice el Plan de la Noria. ¿Cómo se va a controlar este plan? Benito Juárez va a mandar al ejército a que acabe con este levantamiento armado que está liderado por Porfirio Díaz, y bueno, no va a trascender el Plan de la Noria, simplemente no va a lograr su objetivo y va a terminar. En el año de 1871 a 1875, Benito Juárez nuevamente se convierte en nuestro presidente, pero aquí cabe aclarar que no va a lograr terminar su periodo presidencial. En los primeros años, que es 1871 hasta 1872, parte de 1872, va a invertir sobre todo en la construcción del ferrocarril de México hacia Veracruz, es decir, pues va a empezar a abrir algunas vías de comunicación dentro del país. Desafortunadamente para el año 1872 muere Benito Juárez por un ataque al corazón, y es así como pues nos quedamos sin presidente, razón por la cual Sebastián Lerdo de Tejada es nombrado como presidente interino,
va a estar gobernando de manera interina hasta que se realicen nuevamente las elecciones en las que él va a participar contra Porfirio Díaz. Es así como Sebastián Lerdo de Tejada se convierte formalmente en el presidente de 1873 a 1876 y pues prácticamente lo que va a suceder es que va a iniciar su periodo de gobierno. Dentro del periodo de gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada, bueno, pues continúa con las mismas, el mismo proyecto nacional que ya traía Benito Juárez, entonces pues no hubo un gran cambio. Sin embargo, para el año de 1876 nuevamente se realizan elecciones en las que participan Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz, y bueno, aquí en estas elecciones vuelve a ganar Sebastián Lerdo de Tejada y entonces provoca el enojo de Porfirio Díaz. ¿Cuál fue la respuesta que da Porfirio Díaz? Bueno, pues da a conocer el famoso plan de Tuxtepec, que se llama así porque es en un lugar que se encuentra en Oaxaca y surge el 10 de enero de 1876, donde prácticamente lo que dice este plan es que no están de acuerdo con la reelección y que se debe desconocer el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada. Logra su objetivo este plan de Tuxtepec y ese objetivo es que saquen a Sebastián Lerdo de Tejada de la presidencia, y una vez que lo sacan, Porfirio Díaz se convierte en presidente interino. Hasta que se realizan las elecciones en 1877, él va a ganar esas elecciones y es así como se convierte en el presidente de nuestro país. Este hecho histórico va a marcar el inicio de lo que se conoce como el famoso porfiriato, que pues es donde prácticamente Porfirio Díaz gobernó por más de 30 años. Entonces es así como llegamos a esta etapa tan importante que es pues la vida de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz nació en Oaxaca el 15 de septiembre de 1830. Prácticamente va a darse a conocer en el ejército militar o va a iniciar su vida militar en 1855, cuando participa en la Revolución de Ayutla. Para 1860 va a pelear en la Guerra de Reforma. En 1862 va a participar en la Batalla de Puebla. Y una de las más importantes es la que se da con la invasión de Maximiliano de Habsburgo. Para poderlo sacar del país hacen la famosa batalla del 2 de abril de 1867, donde sale victorioso, toma prisionero a Maximiliano de Habsburgo y es cuando lo fusilan. Es una de las mayores aportaciones de Porfirio Díaz. Él era dueño de la famosa hacienda en La Noria en Oaxaca, porque bueno, él era originario de ese lugar. En 1871 participó en las elecciones contra Benito Juárez y perdió, que es cuando da a conocer el famoso plan de La Noria. En 1876 participó en las elecciones contra Sebastián Lerdo de Tejada y perdió, y es cuando da a conocer el famoso plan de Tuxtepec, que pues este sí logra su objetivo, de la no reelección y de que se desconozca el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada. Es así como inicia su periodo de gobierno en 1877, genera una dictadura por más de 30 años. Algunas otras aportaciones sobre Porfirio Díaz, bueno, pues es que sabemos que estuvo casado con Delfina Ortega, que pues prácticamente era su sobrina, y posteriormente muere, y es cuando él vuelve a casarse con Carmen Romero Rubio, que bueno, ella era muy joven porque tenía 17 años, y bueno, pues prácticamente es ella la que se convierte en la primera dama de nuestro país. Prácticamente pues lo más relevante que podemos destacar de Porfirio Díaz es que una vez que llega a la presidencia agarra sumamente cariño por la silla presidencial, y es la razón por la que va a empezar a hacer varias modificaciones, iniciando por la Constitución de 1857. Y entonces eso es lo que nos llevaría a conocer a qué se le conoce como la época del porfiriato. Prácticamente la política que da a conocer Porfirio Díaz pues es una dictadura en la que las leyes las cambia a su antojo, hace una política represiva, incluso la libertad de expresión la limita, la libertad de imprenta la limita, porque no se les permite que hablen sobre él, sobre todo de manera negativa. Hace 3 modificaciones a la Constitución, la primera en 1884, que es precisamente la reelección, irónicamente, que era un hecho histórico que años atrás él había estado peleando con Benito Juárez y ahora él lo estaba haciendo nuevamente. Para 1888, pues prácticamente él hace otra modificación para que la reelección sea inmediata, es decir, anteriormente se permitía reelegirse, pero después de un periodo presidencial.
Ahora no, ahora ya va a ser inmediata a la siguiente candidatura. Y para el año de 1890 vuelve a hacer otra modificación donde prácticamente dice que la reelección es indefinida, es decir, un presidente se puede reelegir las veces que sean necesarias porque no hay un límite. Sobre la economía, bueno, en la época del Porfiriato es una de las mayores aportaciones que se realizan, que es algo bueno, positivo hasta cierto punto, donde bueno, empezó a ingresar mucha inversión extranjera. Prácticamente Porfirio Díaz se encargó de buscar algunos otros préstamos para poder pagar las deudas externas que teníamos con aquellos países de los cuales hablamos en algún momento en clases pasadas. Y bueno, pues ahora está trayendo a nuestro país inversión extranjera, es decir, países como Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Alemania van a venir a invertir en nuestro país, a traer algunas aportaciones dentro de lo que es la industria minera, la cervecera, la pulquera, la textilera, la agricultura. Va a empezar a tener un auge económico muy fuerte tanto en la minería como en la agricultura, cosas que se habían descuidado muchos años atrás por todas las guerras que habíamos tenido. También se va a enfocar en hacer vías de comunicación, sobre todo la más importante pues es la de los ferrocarriles, crear carreteras, traer el telégrafo, la energía eléctrica, que son aportaciones que surgieron dentro del periodo del Porfiriato. La creación de algunos bancos como son el Banco Comercial, el Banco Mercantil y el Banco Nacional de México. Algunas otras cosas que realizó, bueno, pues podemos observar que pues él era un amante del estilo francés, de la arquitectura francesa, y entonces prácticamente va a empezar a modificar el desarrollo urbano dentro de la ciudad. Algunas creaciones que él va a hacer es el Palacio de Bellas Artes, va a traer también, va a crear también una cárcel que hoy se conoce como Lecumberri, el edificio de correos que es este de aquí, y bueno, alguna otra de sus aportaciones es el Hospital General. Asimismo, pues se va a encargar de traer por primera vez a México el cine mudo, que es esta imagen que tenemos aquí. Fue una de las primeras aportaciones por los hermanos Lumière que llegó a nuestro país, así como los fotogramas, que bueno, eran prácticamente secuencias de fotografías que se empezaron a realizar en la época del Porfiriato. También algunos estilos que podemos observar dentro de estas arquitecturas pues sería el clasicismo, el modernismo, el romanticismo, que eran estilos muy propios de aquella época. Dentro de la sociedad, bueno, pues empiezan a surgir otras clases sociales. La clase más alta, que bueno, podemos observar en esta parte de aquí, que bueno, observamos que los vestidos pues tienen este estilo francés, este estilo europeo que predomina en la época del Porfiriato y a la cual pues se le llamaba la burguesía, ¿no? Porque la distribución de la riqueza o del dinero otra vez seguía recayendo pues en la clase más alta, que ahora se le llamaba burguesía. La clase media, que bueno, prácticamente eran algunos profesionistas como médicos, abogados, maestros, periodistas, hacendados, algunos instruidos, es decir, algunos estudiosos, comerciantes que pertenecían a la clase media, así como la clase obrera, que bueno, eran prácticamente los que se dedicaban a trabajar en el campo, en la agricultura o bien en las fábricas, sobre todo estas industrias textileras que empezaron a surgir en aquella época. En la parte de la educación pues vamos a poder observar que se crea el Instituto de Ciencias y Artes, las escuelas normales, que era donde estudiaban los maestros para convertirse en maestros, y la famosa Universidad Nacional de México, que hoy conocemos como UNAM. Asimismo podemos observar que en aquella época era muy común la folletería y la prensa, que prácticamente eran estos periódicos que estaban prohibidos porque bueno, lo que daban era criticar al gobierno de Porfirio Díaz, y esa es la razón por la que Porfirio Díaz pues castigaba a cualquier persona que tratara de hablar mal de él. Entonces todos estos periódicos que observamos aquí, que son prácticamente los orígenes de la caricatura política, pues hablan precisamente de cómo en aquella época era reprimida la libertad de expresión. Asimismo, bueno, algunas otras de las aportaciones son las rebeliones rurales que se dieron en aquella época por los despojos de tierras, la sobrevivencia de algunas etnias, la explotación que se dio en estos lugares, el auge de las tiendas de raya y las haciendas, generó varias rebeliones que Porfirio Díaz reprendió, así como fue la huelga de Cananea en Sonora y la de Río Blanco en Veracruz, que terminaron ambas en masacres gracias a Porfirio Díaz.
pero bueno, es información que analizaremos a detalle en clase en línea. Gracias por su atención.